Ok, buen día a todos. Les vamos a hablar en el día de hoy, les vamos a hablar sobre un tema interesante y muy poco conocido por muchos de los micólogos y de los especialistas en esta área, ¿verdad? De área de la micología y especialmente de las cuevas y cavernas, que son los mixomicetos. Se le va a hablar sobre un poco sobre la introducción y notas de las cuevas y el caso de Puerto Rico por este servidor y el colega Steve Stevenson del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Kansas, de Arkansas. Así que vamos a comenzar, vamos a empezar definiendo lo que es un mixomiceto. Y los mixomicetos son organismos que hasta hace poco tiempo se consideraban que eran hongos, pero se ha descubierto por genética molecular que ellos están más emparentados con las amibas que con los hongos o las setas y todos estos organismos, ¿verdad? Así que comencemos definiendo qué es un mixomiceto. También se le conoce a los mixomicetos como mohos lamosos. Se le llaman los slime molds. Son de la Macromycetozoa, Myxogastrea y Amebozoa. Son organismos parecidos a los hongos, están clasificados dentro de los protistas. Existen aproximadamente, ¿verdad?, unas 1000 especies, 900 plus especies alrededor del mundo descritas científicamente. Son desconocidos para las personas promedio, inclusive para muchos científicos, incluyendo los micólogos. Son minúsculos y pasados por alto, o sea que son de tamaño sumamente pequeño, un par de milímetros. Tienen nombres, además de eso, tienen nombres poco atractivos, ¿verdad? Desgraciadamente no son muy atrayentes. Lamosos, vómitos, mocos, son típicos, ¿verdad?, nombres de estos organismos. Uno se le llama vómito de perro, fuligoséptica, que lo vamos a mencionar más adelante, para que ustedes vean. Tampoco son tóxicos ni venenosos, así que esa es una de sus cualidades particulares. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de varias especies de hongo para que vean la diversidad de formas, colores, texturas que tienen, ¿verdad? Que son sumamente particulares, son sumamente pequeños, como ya les mencioné, pero son sumamente hermosos y curiosos, porque son organismos que hasta hace muy pocos años se habían estudiado en forma exhaustiva. Así que estos organismos proceden del grupo de los amebozoas, y entonces vamos a mencionar particularmente dos grupos en particular, que serían los mixogastrias o mixogastria, que son los mixomicetos como tal, y los dictiostelia, que es los dictiostélidos, que los vamos a definir a continuación. Pero antes de comenzar, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos los mixomicetos? Pues mire, hay lugares en el mundo donde no han sido estudiados estos organismos. Conocemos poco acerca de sus patrones de distribución en el mundo entero. Se conoce poco acerca de su rol en la naturaleza. Y curiosamente, ¿verdad? Ya en el siglo XXI y todavía hasta estas alturas, muchas de estas preguntas todavía no han sido contestadas con respecto a estos organismos. Y también cómo interactúan con otros organismos es otro misterio para resolver. Dentro de la taxonomía de los mixomicetos, que ya esto es una taxonomía anticuada, ya esta no es básicamente la taxonomía que se usa actualmente y está en revisión, así que los estudios moleculares han hecho unos nuevos aportes y unas nuevas ¿verdad?, interacciones con estos organismos, que aunque se le llaman, ¿verdad?, mixomicetos y mohos lamosos, se le va a llamar en términos generales mixomicetos, porque aunque sean organismos celulares o plasmodiales, vamos a llamarle en términos generales mixomicetos, porque es el nombre común. Así que perdóneme, que se me había olvidado que son varios grupos, estos son varios órdenes de los cuales pertenecen los mixomicetos. Cada cual tiene su particularidad, tiene su forma de crecimiento, tiene su típica morfología, taxonomía, etcétera, y han sido, ¿verdad?, estudiados, ¿verdad?, hace poco tiempo, aunque ya en 1800 y pico ya se estaban estudiando, pero claro, se clasificaban dentro de otros grupos, ¿verdad? Así que esto es una ciencia que avanza, que continuamente está avanzando. Así que vamos a definir
la diferencia entre cuáles son los mixomicetos versus los dictiostélidos que los mencionamos anteriormente. Se le considera que son los nombres a los mixomicetos son mohos mucilaginosos plasmodiales y los dictiostélidos son básicamente lo mismo, mohos mucilaginosos celulares. Son pluricelulares los mixomicetos que son visibles a simple vista y los dictiostélidos la mayor parte de su vida son unicelulares que son microscópicos. Como mencioné, que se menciona que son acerca de 900 a 1000 especies descritas, posiblemente algunas por descubrir en el futuro no muy lejano. Y tenemos, en el caso de los dictiostélidos, aproximadamente 150 especies descritas. Plus. Entonces, en cuanto a los mixomicetos, un plasmodio puede dar origen a múltiples cuerpos fructíferos que los vamos a mencionar, vamos a describir un poquito más adelante. Y los dictiostélidos son muchos agregados que se forman, que se unen, ¿verdad? De individuos para formar un solo cuerpo fructífero. Esas son las grandes diferencias entre estos dos grupos de organismos, pero en términos generales les vamos a llamar mixomicetos, porque es el nombre común. Ya en el 2011 salió un artículo en el New York Times refiriéndose a, ¿verdad?, si se podían encontrar respuestas a la evolución en el limo, o mejor dicho, a estos mohos mucilaginosos, y se ha encontrado que son organismos sumamente inteligentes, que recuerdan, por ejemplo, estos organismos como en las películas, ¿verdad?, de Creepshow, diferentes películas, por ejemplo, The Blob, que era una película antigua, que eso eran unos organismos que consumían, ¿verdad?, que descendían de un meteorito y caían a la Tierra y consumían a la gente, cualquier organismo vivo, que es lo mismo también que vemos en la película Venom, con este organismo que es un simbionte y todas estas cosas. Pues todo eso está basado en estos organismos. Así que Carl Zimmer escribió este artículo en 2011 que fue publicado y trajo la atención de muchas personas. Las fotografías, de hecho, fueron provistas por Steve Stevenson, el colega que estamos presentando, ¿verdad?, que estamos haciendo esta presentación el día de hoy. Y llama la atención, ¿verdad?, la diversidad de formas, colores y particularidades de estos organismos. Y sí, son sumamente seres inteligentes, que ellos inclusive sin tener un cerebro, ellos resuelven inclusive problemas. Así que hay muchas formas de poder estudiar estos organismos que esperamos, pues, en algún momento se le dé un poquito más de énfasis por la comunidad científica. Así que, para poder definir de dónde podemos encontrar estos organismos, comenzaremos hablando, ¿verdad?, de qué es un hábitat y un microhábitat, que es, ¿verdad?, donde particularmente podemos encontrar estos organismos. Ya sabemos que un hábitat es un particular tipo de comunidad ecológica, por ejemplo, bosque, pradera o desierto. Y un microhábitat es un componente de ese hábitat. O sea que hábitat grande, microhábitat pequeño. Así que, por ejemplo, en este caso, el bosque es un hábitat, el microhábitat sería una bromelia, ¿verdad? Que ahí entonces son lugares particulares donde tienden a desarrollarse estos organismos. Ejemplos de microhábitats tenemos que son, por ejemplo, desechos leñosos gruesos, que usted los encuentra todo esto en el bosque, la basura en el suelo, superficie de la corteza de árboles vivos, estiércol de herbívoros, guano cuando no es fresco, ¿verdad? Porque ellos tienden a no asociarse mucho al guano fresco, la basura aérea, lianas o bejucos e inflorescencia en plantas aéreas. Hay muchos otros, ¿verdad?, microhábitats, pero solamente les mencionamos esto ¿verdad?, por la cuestión del tiempo. Si usted quiere estudiar los mixomicetos, pues mire, hay dos formas particulares. O usted consigue los especímenes que se desarrollan en el campo y usted los colecciona, o abstrae el material, el substrato, lo obtiene y lo pone en cámaras húmedas para que se produzcan los cuerpos fructíferos de estos organismos, que es bien particular porque se desarrollan como si fueran, ¿verdad?, como si fueran hongos, pero sabemos que son, ¿verdad?, protistas y son otro grupo. Así que una vez ya usted tiene estos organismos y los prepara, ¿verdad?, para estudio y para preservación futura, pues ya usted tiene para una colección en un herbario donde usted obtiene sus cajitas, se les pone pega, etcétera, para que el organismo esté dando cantazos dentro de
¿verdad? Que esté dando tumbes dentro de la cajita, etcétera, y se le pone un catálogo, se cataloga. Si usted cuando haga el estudio, etcétera, produce una etiqueta, ¿verdad? Con el nombre científico, la fecha de colección, quién lo colectó, si hay una colección en particular, ¿verdad? Donde mencione fecha, universidad, etcétera, número de voucher o número de colección, etcétera. Así que son parte de esta metodología que usted puede utilizar para eso. Uno de estos lugares que nosotros fuimos a colectar fue en el Parque de las Cavernas del río Camuy, hace unos cuantos añitos, en el 2001, si mal no recuerdo, que fuimos con el grupo del doctor Stevenson y fuimos varios especialistas a estudiar, a colectar dentro dentro del área de la vegetación que está cerca de la entrada de las diversas cuevas, particularmente Cueva Clara, Sumidero Tres Pueblos y Sumidero Empalme. Así que tenemos ejemplos de aquí, de los colegas, Tim Robbins, que está trabajando aquí a su mano izquierda, tratando de colectar especímenes que están lejos, ¿verdad? Que no tocan el suelo, que se pueden conseguir en el dosel del bosque o cerca del dosel. Y el doctor Stevenson a la derecha colectando, ¿verdad? Plántulas, material aéreo que se produce por la bromelia. Así que eso es material que usted puede utilizar para obtener estos organismos. Así que tenemos, por ejemplo, Sumidero Tres Pueblos, que fue uno de los sitios donde se colectó. Y como pueden ver, ¿verdad? Una metodología sencilla, usted puede utilizar y puede obtener, ¿verdad? Material vegetal o suelo, etcétera, lo que usted necesite, lo que quiera, ¿verdad? Qué especie o qué grupos quiere estudiar, pues en particular va a hacer estas exploraciones, ¿verdad? Lo mismo en Sumidero Empalme, en el sistema de Río Camuy, que también fuimos y colectamos en las áreas de visitantes y fuera de las áreas de visitantes, pero también donde hay material que cae de los skylights, de las entradas principales de las cuevas y eso, y ese material queda atrapado ahí y son reservorios de estos organismos. Así que, ¿cómo llegan estos organismos aquí? Pues mire, muchas formas, pueden ser a través de hormigas, pueden ser a través de insectos, pueden ser a través de aves, de muchos organismos que transitan y pululan estos hábitats, ¿verdad? Y a veces son cosas que uno como que no le presta atención, pero son lugares donde usted puede muestrear en el futuro y puede, ¿verdad? Obtener más información. Por ejemplo, recientemente, en 1985, este trabajo es de los pioneros que hizo Hannah Bonsley Suthers de la Universidad de Princeton, donde ella estaba tratando que aisló de aves cantoras dictiostélidos ¿verdad? Los mucilaginosos estos celulares, perdón, como transportadores de estos, ¿verdad? De estos organismos hacia los diferentes ambientes. Y no solamente eso, también tenemos los grillos de cueva, que también han sido demostrados como vectores de los dictiostélidos, ¿verdad? Así que tenemos varias posibilidades y la gente que está trabajando, por ejemplo, de los grupos como Eneili, eh, Alberto Puente, que trabajan con serpientes, estos organismos también han salido de serpientes, de salamandras, de aves y de muchos otros organismos, así que son lugares, puntos de referencia que pueden utilizar para continuar estudios y, ¿verdad?, presentar cosas más interesantes. Y una vez ya usted tiene los organismos que los aísla o los colecta, etcétera, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a clasificar porque usted necesita comenzar una clasificación. Así que necesita empezar definiendo los términos básicos, ¿verdad? ¿Qué tipo de mixocarpos o cuerpos fructíferos produce este organismo? Dependiendo, ¿verdad? Si son tallitos con bolitas que parece como un globo con un palito, ¿verdad? Etcétera, o una serie de masas en el substrato que usted lo puede ver, sea en madera, sea etcétera, ¿verdad? En los diferentes substratos o los microhábitats que les mencioné. Y aquí usted tiene, ¿verdad?, los típicos nombres que se les conocen, ¿verdad? Cuando son esporocarpos, se le llama el plasmodiocarpo, el aetalio y el pseudoetalio, ¿verdad? Dependiendo de la forma que tenga y de la composición, etcétera, cómo están dispuestas los arreglos del organismo, pues entonces ahí usted va empezando a formar una idea de la catalogación de estos organismos y cómo lo voy a clasificar,
para llegar de género a especie, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad?, razonable. También, ¿verdad?, en la anatomía básica de muchos de estos organismos, esto es un dibujo, ¿verdad?, generalizado para que usted tenga una idea, pero las partes son básicas. Así que tenemos fundamentalmente el hipotalo, que es la base donde se desarrolla el organismo. A veces es visible, a veces no es visible. Tenemos la esporoteca, que es por donde se producen las esporas. En ciertos libros y lugares, ¿verdad?, taxonómicos se les llama esporangio, pero muchos han preferido utilizar esporoteca. Tenemos el peridio, que es como esta cubierta que parece como celofán o una capa protectora para contener las esporas dentro, que es fácilmente, ¿verdad? Se destruye fácilmente para poder liberarlas en el momento apropiado. Tenemos el capilicio, que es la red interna que parece como alambre de pollo, que es lo que le da cohesión y sostén a la estructura. Y la columela, en ciertas especies, bueno, no todas tienen columela, pero las que producen es como una extensión del tallo, que lo mencionaremos ahora. Y en ciertas especies eso también sirve para, ¿verdad?, dependiendo de la especie, poder hacer las clasificaciones. Y obviamente el estípite o el estipe o el tallo o estipo en algunos, ¿verdad?, depende de la cultura que usted venga. Y finalmente la masa de esporas, que eso es lo más importante. Así que eso es un ejemplo, por ejemplo, un organismo muy parecido a este diseño que hemos hecho, que de hecho está aquí en Puerto Rico, es Diakea leucopodia, ¿verdad? Leucopodia viene de leuco, que es blanco, y podia o podos, que sería la pata ¿verdad?, el estipe en este caso, ahí creciendo sobre hoja. Así que son organismos que usted puede, ¿verdad?, clasificar y puede, ¿verdad?, ir aprendiendo y conociendo, aunque son organismos sumamente pequeños, pero tienen sus características particulares y su belleza. Tenemos también monitis axífera, que también está reportado para Puerto Rico, y son, ¿verdad?, esta masa de esporas filamentosa que parece como una paleta de chocolate, y entonces está creciendo sobre un substrato, en este caso leñoso o maderero, ¿verdad?, de madera. Dependiendo de la especie, también puede ser el substrato de donde crezca. Hay especies que son más típicas de las hojas y otras son de las maderas, ¿verdad?, de los tallos leñosos, etcétera. Así que dependiendo de eso, usted puede ir clasificando estos organismos y dándole un sentido de lógica a lo que usted encuentra. Y pues para que usted vea también parte de esa morfología de especialmente monitis, que es este organismo. Tenemos, ¿verdad?, como les muestro, el capilicio, que es la red que le mencioné, que es como un alambre de pollo que sostiene la estructura, que entonces va a tener la columela, que es la parte central, y va a tener estas masas de esporas, que claro, en este caso ya han sido casi todas eliminadas, porque ya cumplió su propósito, y lo que quedan son un par de ellas para que, ¿verdad?, podamos tener una idea de cómo está elaborado estas estructuras. Así que visto un poquito más en 100X, podemos ver, ¿verdad?, en el microscopio podemos ver cómo es la forma de este capilicio, y entonces ver el tamaño de las esporas y ver los arreglos que también usted va a utilizar para poder clasificar e identificar estas especies. Algunas son, ¿verdad?, esporas lisas, otras son punteadas, otras son verrucosas, dependiendo, ¿verdad?, si son elaboradas o no. Pero, por ejemplo, si usted busca algo como esto, ¿verdad?, que es microscopía electrónica, ahí entonces le define en 100% qué es lo que usted está viendo y cuáles son los arreglos internos de estos organismos, ¿verdad? Así que algunas son lisas, otras son verrucosas o con puntitos o puntadas, y las otras son con reticulosas, con ciertas formaciones. Así que ahí usted está empezando a cogerle, ¿verdad?, el uso a estas clasificaciones, que es lo que usted necesita para poder entender y tener un sentido de lo que usted está viendo y lo que usted está estudiando. Y aquí tenemos el ciclo de vida, por ejemplo, de un Stemonitis, que estoy utilizando Stemonitis porque es bastante común, bastante visible y es encontrada en muchos ambientes, ¿verdad?, en estos ambientes, en cuevas ¿verdad?, en los bosques. Así que Stemonitis, pues claro, empezamos por la espora, que es la parte fundamental, que es el huevo
huevo de este organismo, y de ahí se producen dos organismos, se pueden producir dependiendo del ambiente, si está seco produce una ameba, o si está en húmedo, ¿verdad? En lugar acuoso, se produce una célula flagelada, pero pueden cambiar de forma, o sea, dependiendo, ¿verdad? De lo que encuentre. También pueden producir un quiste en caso de que el ambiente sea, ¿verdad? Adverso al organismo. Entonces ya de ahí empieza esta reproducción que ya se producen gametos y se unen con otras especies y otras, ¿verdad? De la misma, otros organismos de la misma especie, puede producir isogamia. De ahí ocurre ya el amebocito, que ya es la unión, el cigoto de este, ¿verdad? Amebocigoto. Y de ahí se produce la mitosis, se produce, ¿verdad? De una fase asexual a una fase sexual. Y de ahí entonces el organismo empieza a desarrollarse y se produce un plasmodio que no es otra cosa que una célula gigante. Y de ahí entonces produce, ¿verdad? Hay fagocitosis, que traducido al español fagocitosis es, ¿verdad? Cuando empieza a consumir y a comerse, por ejemplo, a las bacterias, y él produce este cuerpo como una masa gelatinosa que él produce y digiere todo lo demás. Así que se come bacterias, ellos tienden a consumir bacterias, y después cuando se produce el plasmodio ya puede ser grande, dependiendo, ¿verdad? De la especie, del género y la especie. Hay plasmodios que pueden ser hasta de 3 pies o quizás un poco más, dependiendo, ¿verdad? De su composición y ¿verdad? De su género y su especie. Y de ahí produce entonces las estructuras de reproducción. La estructura de reproducción, no, perdónenme, los cuerpos fructíferos. Y de ahí se vuelve y se repite el ciclo. Aquí que tenemos ejemplos, por ejemplo, Fuligo septica, que es un plasmodio juvenil, tomada en Puerto Rico, esta foto por Randy Dara. Tenemos también este Fuligo septica, que es el que le mencioné anteriormente, que era el vómito de perro, que no es muy visible, no es muy, ¿cómo les digo? No es muy atractivo, porque usted ve esto y dice, wow, pero ¿cómo es posible, verdad? Y uno lo ve en el campo y piensa que eso es un vómito de algún animal o algo, y ciertamente es un microorganismo. Así que increíblemente las adaptaciones de los organismos para que poder subsistir. En se me olvidaba mencionarles que en ciertos sitios de México, este plasmodio de Fuligo septica, o si no me equivoco también de Mucilago, que es otro género, son consumidos, se consumen, se comen increíblemente. Y en el año 1973, ocurrió un caso con Mucilago, una especie muy parecida a esta, donde se consideró, en Texas, se pensó que era un ser de otro mundo que estaba invadiendo el planeta Tierra, ¿verdad? Y la gente pensó que pues podían deshacerse de él, y al echarle agua y tratar de matarlo, lo que hacía que lo expandían más. Así que son datos curiosos que aparecieron inclusive en la revista Smithsonian. Así que pues eso es parte de estos organismos que están conviviendo con nosotros. Un ejemplo típico de otro organismo que se ha encontrado en cuevas ha sido Arciria denudata. Esta foto por Tito José R. Almodóvar, a quien también le agradecemos las fotografías que nos las ha provisto. Y son organismos que son eh, invasores dentro de esta zona, porque ellos no son, ¿verdad? Que hasta donde sepamos, no tenemos conocimiento de que ellos sean habitantes de esa zona. Pero al entrar por razones, ¿verdad? Sea que se caiga un árbol y caiga dentro de la cueva, pues ellos se desarrollan ahí dentro y pueden inclusive adaptarse y producir hasta especies nuevas. No lo sabemos, eso estamos en proceso de estudio. Así que este estudio, esto es parte de una continuación que se va haciendo. Otra curiosidad dentro de este mundo son los Dictyostelium cancellatum, antiguamente llamado Cribarium o Cribaria cancellatum, que también produce estas estructuras que parece una linterna china, ¿verdad? Y era también que es el capilicio donde se producían esporas. Así que en diferentes sitios donde usted menos imagina, en las cuevas, en diversos lugares, por ejemplo, también en el bosque seco de Guánica, se ha podido colectar y observar organismos de los mixomicetos, donde usted pensaría, pues mira, necesitan mucha humedad para subsistir, no necesariamente. Así que tenemos, por ejemplo, el doctor Stevenson aquí examinando mixomicetos, y en el cactus Pilosocereus encontró,
Aquí encontró Abadamia melanospora, que es un mixomiceto que también es típico, que se puede conseguir en los cactus. Así que lo tenemos aquí ampliado para que usted vea la sorpresa que usted se lleva, donde menos usted se imagina, aparecen estos organismos. Ahora hablaremos un poquito sobre los dictiostélidos, que son los mixomicetos celulares que les había mencionado anteriormente. Estos fueron descubiertos en 1869. Como les dije, son mohos mucilaginosos celulares. Su hábitat principal lo es la zona interfase del suelo y la hojarasca entre los bosques, pero también se consigue en el guano. Y solo hay informadas unas aproximadamente 150 plus especies a nivel mundial. Así que tenemos aquí una vista de uno de estos organismos. Estos son sumamente pequeños, más pequeños que los mixomicetos, por eso es que no son atractivos de los que estudian los organismos en el campo, en la naturaleza. Y para 1998 solamente se conocían unas 70 especies y son dos géneros que son bien comunes, pero hay más. Dictyostelium y Polyspondylum, que son los dos que hemos encontrado, ¿verdad? Que han sido aislados formalmente en el suelo de cuevas. Aquí en Puerto Rico han sido, que los voy a mencionar más adelante, han sido encontrados 9 especies de dictyostélidos en guano. Así que, ¿cómo usted hace para obtener dictyostélidos del campo? Pues mire, usted va a un sitio donde hay hojarasca en el suelo y obtiene, se lleva su weir pack, que son estas bolsitas estériles, y claro, una cuchara o si posible una cuchara estéril que pueda llevarse y entonces pueda ¿verdad? Tomar las muestras. Remueve las hojas intactas y debajo de estas hojas intactas usted raspa o obtiene muestras del suelo en la bolsa estéril. Posteriormente a eso, pues más o menos usted estima como de 10 a 50 gramos de suelo en una bolsa de muestra y de ahí pasa al laboratorio en donde ocurre el pesaje como tal para hacer la dilución y de la dilución usted siembra ese suelo diluido en un medio de agar de infusión de heno. Y de ahí entonces puede producirse, ¿verdad? Se pueden obtener, por ejemplo, como se ven, ¿verdad? El DD, el PB, el DD, ¿verdad? Que son Dictyostelium y Polyspondylum, que son organismos que pueden ocurrir en esos cultivos, ¿verdad? Y ahí los va aislando. ¿Y cómo son estos organismos? Pues mire, en términos generales, la vida de un moho mucilaginoso celular es bien sencilla, comienza igual, es muy parecida a la de los plasmodiales, en la cual produce las esporas, solo que estas se producen unos agregados, unos mixoamebas que se van desarrollando y se mueven como organismos individuales. Y ellos se juntan, se unen como si fuera Venom, o ¿verdad? Que los parten en pedazos y vuelven y se unen, y estos producen como un organismo que se conectan entre ellos y parece un organismo eh, eh, multicelular que ellos pueden moverse, por eso le llaman la babosa. ¿Verdad? Ese plasmodio se desarrolla y sigue, y ellos se mueven en conjunto, o sea, todos se mueven al unísono. Cuando ya están en el proceso de producir espora, pues ya ellos se van en un lugar, se establecen y empiezan a desarrollarse. Las células se especializan. Unas células son para el estípite, otras son para el sorocarpo en sí, ¿verdad? Y entonces las que son para reproducción también se desarrollan y ellas se producen en este formato, ¿verdad? Y de ahí ellas pueden desarrollarse y pueden producir esporas nuevas, organismos nuevos, ¿verdad? Y continuar con su ciclo. Es un ciclo bien sencillo, que aunque tiene unos nombres complicados, pero en realidad es un organismo, ¿verdad? Que en la naturaleza es bien simple. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de Polyspondylum, Dictyostelium, en el proceso, ¿verdad? Ya con una fotografía un poquito más profesional, y en el inserto ven Polybolus, que es otro organismo de estos dictyostélidos, para que usted vea el color, que desgraciadamente pues son transparentes, así que usted tiene que darle, ¿verdad? Algún tipo de jugar con la microscopía, etcétera, para usted poder vislumbrar las fases de estos organismos.
Así que, como les mencioné, uno de los organismos que es típico que se consigue en las cuevas en Puerto Rico es Dictyostelium, que tiene diferentes formas dependiendo de la especie, ¿verdad? Y dependiendo de qué parte, ¿verdad? Qué especies se hayan descrito de acuerdo a usted, ¿verdad? Según lo va clasificando. Pero aquí tenemos un ejemplo de una fotografía de Dictyostelium rosarium, que estas no ha sido encontrada en cuevas, pero digo que sepa yo hasta ahora, pero para que usted vea un ejemplo de cómo son estos formatos y estos arreglos que ellos tienen en sus estructuras. Otro que está, que sí se ha obtenido también, que igual que Dictyostelium, es Polisphondylium, y de este, por ejemplo, se ha encontrado en el guano de Isla de Mona. Dictyostelium ha sido encontrado, es mucho más abierto y se encuentra en muchas de las cuevas en Puerto Rico en el guano. Polisphondylium hemos encontrado que se encuentra, pero no es tan abundante como Dictyostelium. Y Polisphondylium violacea se encontró en guano de Isla de Mona, en Cueva Los Murciélagos, allá en cerca de Ubero. Así que y tenemos un ejemplo de una fotografía de Polisphondylium, una especie de Polisphondylium, para que usted vea qué es lo que usted ve en un microscopio. ¿Ok? Así que, resumiendo, que ya me he extendido demasiado, los mixomicetos en cuevas de Puerto Rico son 9 especies. La única que hemos encontrado nueva de entre todas ha sido Dictyostelium tenue, que esa la reportó Lando y colaboradores en el 2006, y Polisphondylium violaceum, que ya les mencioné que había estado en Isla de Mona, pero básicamente casi todas las muestras de guano en cuevas se han encontrado, perdón, estos organismos. Y los mixomicetos plasmodiales que les mencioné anteriormente, Arciria denudata es el nuevo, ¿verdad? El nuevo que encontramos, es reciente, con madera con musgo. Arciria, inclusive curiosamente en huesos de murciélago. Comatrica en hojarasca y Stemonitis herbatica en madera. Así que, conclusión, los mixomicetos ocurren en todo tipo de ecosistema terrestre asociado al presente. No son muy abundantes en ciertos bosques y en sistemas cavernarios, excepto por ciertos grupos como los dictyostélidos. Algunas especies son sorprendentemente más abundantes en áreas áridas del mundo y se han documentado nuevas especies para la ciencia en regiones húmedas del mundo, ¿verdad? Que pudieran muchas de ellas estar sujetas a revisión porque todavía están en proceso de definirse. Así que, ¿qué falta por hacer, mi gente? Examinar la evidencia para la dispersión en largas distancias en estos organismos, perdón, llevar a cabo una labor de reconocimiento adicional en las diversas regiones del mundo que han sido poco estudiadas, continuar con nuestros esfuerzos en desarrollar el entendimiento de patrones globales de biodiversidad en mixomicetos y continuar los muestreos ambientales de estos organismos. Así que eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Les agradezco su generosidad, ¿verdad? Su amabilidad de estar con nosotros. Preguntas, dudas y comentarios, pues por favor, cuando ustedes así lo consideren pertinente. Muchas gracias.